Así que ya lo tenemos todos, mis amados. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, de edificación para tu cuerpo. Gracias por este rebaño fiel, Señor, que hoy está acá presente para acudir a tu instrucción, para que seamos aconsejados, Señor, por el mayor consejero, por el mayor pastor. Gracias, Padre eterno, porque hoy guardas nuestros corazones y nos permites dirigirnos a ti con atención. Porque Dios, nuestro pecado está atento a nuestros deseos, a nuestro querer. Padre eterno, porque todo el tiempo queremos transgredir la ley, porque todo el tiempo queremos estar lejos, Señor, de tu presencia, porque vemos nuestras manos y encontramos pecado. Y es esto, Dios, lo que nos permite entender que hoy dependemos solamente de ti, de que necesitamos una ayuda pronta y segura a nuestra alma, a nuestra eternidad, porque necesitamos ayuda para glorificar tu nombre, porque cada paso que damos, Señor, muchas veces nos aleja más de ti y necesitamos a alguien que nos atraiga, Señor, hacia tu divina presencia. Y es solamente por el mover de tu Espíritu Santo en este lugar y por medio de tu predicación, Dios, que encontraremos, Señor, respuesta, encontraremos consuelo, encontraremos la forma de ir hacia ti y estar ante tu trono con manos santas, siendo dignos, Señor, de ser llamados tus hijos. Hoy, Dios, permite que tu predicación entre a nuestras vidas, cambie nuestra manera de ser, que nos deleitemos, Señor, en la manera en cómo recibimos este mensaje. Señor, quita el orgullo y pon humildad. Quita, Dios, lo que nos distraiga, Señor, de tu mensaje, y permite, Dios, de que nuestra mente esté concentrada en lo que vas a decir. Gracias, Padre eterno. Seas tú glorificado en medio de todo lo que aprendamos. Amén y amén. Así que, mis amados, Santiago hoy nos habla de
la amistad con el mundo, pero nosotros vemos en el título y nos podemos mencionar realmente que la amistad con el mundo solamente define a qué nos sometemos como creyentes. Aquí, precisamente, Santiago desea hacernos entender si nuestra vida se somete a la carne, al mundo o al espíritu. Si en verdad todo lo que decimos o hacemos como creyentes glorifica a Dios o glorifica solamente nuestros propios placeres. Es a esto a lo que se someten nuestras acciones y nuestro querer. Nosotros empezamos hablando precisamente en este capítulo de las peticiones con malos propósitos, ¿cierto? La relación entre la última parte del capítulo que decíamos anteriormente hace 8 días, es clara la relación. Si la envidia y la ambición han llegado al corazón del hombre, si su sabiduría es terrenal, impía y motivada por demonios, y si se ha vuelto rebelde el hombre hacia la palabra de Dios, este hombre también promoverá desorden y todo tipo de mala conducta bajo los ojos de los demás hombres y bajo los ojos de Dios mismo. Así que cuando todo esto sucede, todo lo que nos decía el capítulo anterior sucede, las luchas y las guerras estarán al orden de día en nuestro hogar, en nuestra iglesia. El versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y muchas veces, y es interesante empezar por la perspectiva que tenía esta iglesia del primer siglo, y nos imaginamos una iglesia perfecta, ¿no? La iglesia primitiva. Decimos, ¿qué es volver a la senda antigua? Ser como los primeros creyentes que amaban y atesoraban el evangelio. Nos imaginamos una iglesia sin problemas, que había mucha paz, que había mucha armonía. Y es verdad, después del Pentecostés, había una iglesia que comía todo en común, que tenía todo en común, que tenía un solo corazón y una sola mente. Pero este momento de bienestar se desvaneció con el tiempo. Y al pasar los años, la iglesia ya se empezaba a desconocer después de ese primer amor. Y por eso Santiago envía una exhortación a estos destinatarios que luchan, que tienen guerras, que tienen conflictos y que están llenos de pensamientos egoístas, llenos de deseos egoístas. Y estos deseos están empujando más a la iglesia al pecado que a una vida en santidad. Acá nos habla de guerras, y no son guerras bélicas, sino contiendas y conflictos, luchas personales entre los hermanos de la iglesia y entre las familias de los hermanos de la iglesia. Así que pregunta, ¿cuál es el origen de todas estas cosas, hermanos? Cuando hace esto, no pregunta por las circunstancias ocasionales de lo que están viviendo. Y es que acá es donde nos empezamos a comprometer con este mensaje. Mis amados hermanos, hemos pecado y decir, es que pasó esto y pequé, ¿cierto? Le decimos a Dios, Dios, es que se dio la circunstancia, yo tenía celos, yo tenía egoísmo, yo quería esto, yo me sentía airoso, pero es que las circunstancias me hicieron sentir así. Santiago no está preguntando por las circunstancias. Santiago está preguntando por el origen. Y ese origen se manifiesta en las circunstancias. Pero antes de las circunstancias está presente ese deseo. Él sabe que el origen de las guerras, las luchas y los conflictos de la iglesia, de los creyentes dentro de la iglesia y dentro de sus familias, no viene de momentos,
sino de los propios deseos y pasiones. Los conflictos en nuestro hogar y en nuestra congregación no provienen de los malos momentos. ¿Saben, mis amados hermanos? Cuando una iglesia pasa circunstancias difíciles, no es porque tenga malos momentos, sino porque más bien los creyentes y el rebaño evidenció sus pasiones y deseos. Si vemos una iglesia dividida, no es porque la iglesia esté pasando un mal momento, sino porque personas dentro del rebaño están evidenciando sus pasiones y malos deseos. Cuando vemos una familia que tiene problemas en su hogar, y hablando de familias creyentes, no es porque estén pasando un mal momento, es porque simplemente las circunstancias evidenciaron sus pasiones y deseos. Así que los conflictos no provienen de malos momentos, provienen de los placeres terrenales que hemos escogido y que van en contra de la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, alguien que le gusta pelear va a buscar toda circunstancia para crear discordia y disfruta pelear, disfruta entrar en conflicto, disfruta hablar mal del otro, disfruta pensar mal del otro. Y esto aplica en las familias y en la iglesia del Señor. Y todo el tiempo quiere estar mal. Y no ve ocasión para encontrarse en desagrado con los otros. Así que yo los invito a Marcos capítulo 4, versículo 19. Y cuando nosotros vemos este texto, tenemos que sujetarnos a algo que nos va a estar hablando de este capítulo. Nos dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, mis amados hermanos, que en el momento en que nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras codicias se hacen manifiestas, ahogan lo que tenemos de creyentes, ahogan la palabra de Dios viva supuestamente en nuestros corazones y se vuelve infructuosa, es decir, no va a dar fruto en nosotros en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hemos preferido nuestras pasiones. Con el tiempo, el hombre se transforma en un esclavo de sus propios deseos y estos lo separarán de Dios y los separarán de darle la gloria a Dios, porque ese es el fin de la palabra. Así que cada vez que el hombre desee manifestar, ya sea en una iglesia o en su familia, sus deseos, sus pecados, sus pasiones, sus envidias, sus codicias y sus celos, automáticamente se hará esclavo de ellos y nunca podrá acercarse de la manera correcta a Dios. Así que nuestras pasiones ahora dirigirán nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestros deseos. Y nos dice ahí: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Mis amados hermanos, nuestras pasiones no se van a quedar ahí quietecitas. Van a usar todo lo que esté al alcance para que se manifieste el pecado y seamos esclavos de ese pecado. Una mano, un movimiento, un gesto, una forma de hablar, una forma de pensar, van a combatir nuestras pasiones por medio de todo lo que son nuestros miembros. Acá no habla de miembros como miembros de la iglesia, habla del cuerpo humano. Usted y yo debemos comprender que en el momento en que demos rienda suelta a nuestros malos deseos y codicias, todo nuestro cuerpo está a merced de eso, no solo nuestra mente. Y aunque no nos demos cuenta, esto será así. Y proveeremos ¿qué? Luchas, conflictos. ¿Hemos conocido a alguien que pelea sin motivo alguno? Sin ningún tipo
Santiago habla de esto. ¿Y qué está pasando? Esta persona se está sometiendo al mundo, no a lo espiritual, a Dios. En el versículo 2, los invito, espero que no hayan perdido Santiago. Nos indica: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y es muy probable que el creyente que está en esta circunstancia no pida a Dios. Porque saben, mis amados hermanos, es cierto, podemos orar como creyentes, pero si tenemos una lucha en cuanto a nuestras ambiciones, en cuanto a nuestros deseos pecaminosos, es muy poco probable que le pidamos al Señor de acuerdo a esos deseos pecaminosos. Es decir, Dios permite que todo esté presto para que yo entre en contienda con mi familia o con mi iglesia. Es poco probable que yo diga a Dios que esta circunstancia me haga hallar la razón a mí, porque yo sé que tengo la razón y deseo tener la razón, porque el propósito de empezar una pelea es ganar o tener confrontación. Así que estas peticiones no existirían. Pero ¿saben cuál es el tema? Que acá cuando nosotros no pedimos, igual deseamos. Y como no pedimos al Señor y el Señor nos promete que lo que pedimos se nos va a conceder, pues nosotros tenemos una consecuencia. Como deseamos, nos vamos a sentir insatisfechos con las circunstancias. Mis amados hermanos, es como quien desea vivir en el norte, pero se vuelve para acá, para el sur, y dice: yo deseo y deseo vivir allá. Y deseo una casa y deseo una casa. Y uno se llega a sentir insatisfecho si desea demasiado algo que de pronto no puede tener, bajo las circunstancias. Así que nos será imposible sentirnos satisfechos porque no obtenemos lo que nunca pediríamos delante del Señor. Conscientemente, un hombre piadoso, una mujer piadosa nunca diría: Señor, dame la victoria en esta pelea que voy a empezar. Dame la victoria en esto que yo sé que es un pecado, pero que disfruto y que hago codicia de lo que deseo. Inclusive uno pensaría, codiciar es desear cosas físicas, materiales. No, uno a veces desea la felicidad y la paz de otro. Uno desea quitar las circunstancias del otro de bienestar. Y es que a veces uno ni siquiera necesita eso, pero lo hace. Y es ahí donde el creyente debe tener presente esto que nos dice Santiago. Y miren cómo lo empieza a describir Santiago. Santiago nos habla de matar y codiciar. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Matar y codiciar. Una traducción más correcta a la palabra matar puede traducirse en realidad en envidiar o querer lo que el otro tiene. Porque es quitar la vida, es quitar el bienestar, es dañar la integridad, es totalmente estar dispuesto a que todos los demás sean afectados inclusive por esa acción de matar. Porque ciertamente cuando alguien muere, el círculo es afectado a esa persona, ¿no? Alguien que en su corazón envidia algo y quiere poseerlo, puede llegar a matar. Esto es cierto, de una manera práctica y literal. Y alguien que envidia y no logra matar y no puede conseguir, luchará y hará guerra sobre esto. La envidia lleva a matar. Pero de una manera espiritual, esta idea de matar no es literal. Y debemos observar lo que sucede con ese deseo. Más bien pensemos, alguien que mata, ¿qué siente? Ira, ¿no? Nadie mata de una manera tranquila. Debe haber algo en su corazón que fomente la ira y el odio, fomente el deseo de dañar.
Y la ira llega hasta las últimas consecuencias. El odio llega hasta las últimas consecuencias. No dimensiona el daño. Es un fuego que no se apaga y quita la paz de un hogar, y quita la paz propia de una vida, y quita la paz de una congregación, siendo lo opuesto a la paz, la ira. Por eso Santiago lo toma con esas palabras: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Alguien que codicia trasgrede el mandamiento de no codiciar, y alguien que codicia toda su vida carece siempre de la habilidad de cumplir sus deseos. Es alguien frustrado constantemente con las circunstancias, no por las circunstancias, sino por sus deseos. Así que su vida, ¿de qué estará llena? De luchas y guerras. La persona que es ambiciosa, la persona que no puede guardar su boca, la persona que es celosa, la persona que todo el tiempo tiene envidia, la persona que todo el tiempo quiere poseer y no se somete a Dios, sino se somete a sus deseos, toda su vida estará de luchas, llena de luchas y de guerras. Su familia se caracterizará por eso, su iglesia se caracterizará por eso. Sus relaciones, inclusive personales y sociales, se caracterizarán por eso. Nunca tendrá la habilidad de cumplir sus deseos. Esto será su marca. Así que, ¿qué es lo que anda mal? Santiago nos da una respuesta. No tenéis porque no pedís a Dios. Nos hace pensar en Cristo, ¿no? En el Sermón del Monte diciendo: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. No pedir a Dios tiene como consecuencia no recibir. Pensemos en un incrédulo. Él se niega a orar. Pero tristemente también los creyentes fallan muchas veces al no llevar todo a Dios en oración. ¿Y saben qué significa todo, mis amados hermanos? Todo es todo. Y esto incluye nuestras pasiones y nuestros deseos, nuestras codicias. ¿Saben? Muchas veces oramos y decimos: Señor, cámbialo a Él. Señor, mira su corazón. Mira el corazón de mi esposo, mira el corazón del líder, mira el corazón del hermano. Mis amados hermanos, ese todo nos incluye. Dios, primeramente yo. Porque el problema de la envidia, el problema de la ambición, nace de mí primeramente. Si yo sé que deseo esto, ¿qué debo decirle al Señor? Señor, provéeme la capacidad de no hacerlo. Antes de pensar en el otro, porque capaz el otro nunca cambie. Capaz el otro no fue llamado a salvación. Capaz el otro nunca tenga el deseo. Pero yo tengo una salvación individual. Una relación individual en la cual yo me tengo que enfocar en mis defectos. Y esto significa poner en oración lo que el Señor de verdad debe darme. Porque si el otro no cambia, igual yo puedo seguir creciendo. Y mis pasiones no me someterán, sino yo me someteré a Dios. Si somos creyentes, nosotros necesitamos tener presente esto. No pedir a Dios realmente tiene una consecuencia. No recibir y nunca habrá un cambio en nuestra vida, en nuestra iglesia. Cuando nuestras pasiones, deseos y anhelos están presentes, no deben ser dados por hecho o apreciados para nuestro bien. Necesitamos a un tercero que nos ayude a comprender cuán insano es nuestro querer. Mi amado hermano, yo sé que es difícil confesar nuestros pecados, inclusive con nuestra iglesia. No hay nada mejor que haya un hermano que nos diga: usted está mal. Y la exhortación la rechazamos de una manera tan magistral. Y eso nos lo dice al final del capítulo, porque diremos: hermano, no me juzgue, y ya iremos a eso. Pero ciertamente estamos tan prestos a decir: no tienen nada que decir de mí, cuando inclusive
eso es visible para todos los demás. Y debemos ser, ¿qué? Humildes de corazón. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a saber pedir. Muchas veces nuestros errores no están a nuestros ojos. Y es bueno que un tercero nos diga, necesitas pedir por esto más que por esto. Y cuánto más que el Señor sea el tercero que nos lleve a interpretar correctamente nuestra petición. Es decir, Señor, estoy mal en esto. Y necesito que tú me digas constantemente a mi conciencia que antes de que yo peque, tú estés ahí ayudándome a no pecar. Porque el problema no es del otro, es mío primeramente. Yo codicio, yo celo, yo ambiciono, yo envidio, yo quiero poseer. Señor, ayúdame a mí. Hazme cambiar a mí porque el problema es mío, yo lo deseo. Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben cuál es la clave de ese texto? No es pedir por pedir, porque es cierto, pedimos confiando en que Cristo nos ha salvado. Pero ¿para qué nos salva el Hijo? Para que el Padre sea glorificado por medio de esa petición concedida. Es decir, si yo pido, es para que Dios sea glorificado. Por eso, mis amados hermanos, no pedimos por nuestros pecados, de una manera de que se hagan, sino para que sean quitados. Si yo pido y digo, Señor, que esto cambie en esta persona, pero nunca pido para mí, en mi circunstancia, ¿cómo será Dios glorificado en medio de eso? Se glorificará la vida de esa persona, pero nunca la mía. Todo lo que pidamos al Padre debe darle la gloria al Padre y debe terminar en eso. Todas nuestras peticiones, y esta es la lección que nos empieza a dar Santiago sobre cómo pedir, cómo someternos al Señor, sometiéndonos, considerando que todo lo que pidamos debe glorificar a Dios. Y muchas veces no lo hacemos. El hombre que pida el mal para el otro no va a glorificar a Dios. El hombre que pida por todas sus riquezas, pero nunca por su pecado, nunca glorificará a Dios. Necesitamos a Dios y que nos ayude a comprender lo insano que es apreciar y mimar y consentir nuestras pasiones. El versículo 3 nos sigue hablando de eso. Nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que si debemos pedir, ¿sigue estando mal? Santiago nos da una breve lección sobre la oración. Si somos creyentes que oramos, pero no vemos respuesta de parte de Dios, la causa de ese fracaso no es Dios, sino el hombre. Alguna vez vi a alguien quejarse de por qué Dios no respondía con su necesidad física en cuanto al alimento. Y este hombre, al no ver realmente una respuesta pronta sobre lo que estaba pasando en su vida, renegó contra Dios. Le decía a su esposa, ¿usted predica? Porque le pedimos y le pedimos y yo todavía no veo la alacena prendida. No veo la cocina llena. Y maldijo al Señor. Es probable de que este hombre nunca hubiera pedido al Señor de la manera correcta, ni para glorificar su nombre. Señor, bendice mi casa para que sea tu nombre glorificado por mis labios. En la circunstancia lo que estamos viendo, y en lo que precisamente hablábamos hace un momento, el que Dios sea glorificado debe ser nuestro fin, y que Dios sea glorificado debe ser la respuesta. Es decir, si podemos glorificar a Dios por medio de lo que hemos recibido, de verdad Dios nos ha respondido. Si todavía mi pecado y mi envidia y mis ambiciones y mis codicias están ahí presentes, probablemente yo he pedido mal.
Si todavía no puedo glorificar a Dios, probablemente yo he pedido muy mal. Dios no me ha abandonado, yo simplemente he expresado mal una petición. Y cuando Jesús hace esta promesa en Juan 14, habla de la fe en Jesús por un lado y la gloria del Padre por el otro. Cuando un creyente ora a Dios en el nombre de Jesús, no solamente debe creer que Dios escuchará su oración, porque muchas veces decimos, yo oré a Dios, Él me escuchó, sino que su petición debe dar la gloria a Dios también. Desde el principio debe dar la gloria a Dios. ¿Cómo dará la gloria a Dios el hombre si no habla de su pecado? ¿Cómo dará la gloria a Dios el hombre si todo lo que espera es también egoísmo para él y no la gloria de Dios? Porque ese es el otro punto. Nos ponemos por encima de Dios y deseamos primero nuestros deleites más que Dios sea glorificado desde el primer momento. Todo lo que Dios provea hará que el reino de Dios avance y que todo lo que está en la vida del hombre esté en armonía con la voluntad de Dios. Así que, mis amados, pongámoslo en práctica en nuestra congregación, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando de pronto la congregación puede estar dividida? Muchas veces pedimos, Señor, quita el espíritu inmundo de no sé qué, de Jezabel, de discordia, en vez de mirar y empezar a identificar que de pronto hay hermanos que están viviendo en sus pasiones. Ignoramos de una manera increíble el problema real por no tocar sensibilidad, por no quedar mal con otro. Y el Señor nos dice, oren por lo que deben orar. Exhórtense por lo que deben ser exhortados. Solo así el Señor glorificará su nombre por medio de todo esto. Así también nosotros podemos aplicar esto en nuestros hogares. Nuestros motivos, los motivos del creyente cuando ora, deben realmente promover que el Señor prospere en bendición en nuestras vidas, concediendo nuestras peticiones, pero esto pasará si todo depende de nuestra santificación, si todo se dirige a nuestra santificación. Es triste cuando como creyentes de verdad nuestro pecado es pasado en alto y todo lo de los demás está mal, menos yo. Y nunca soy crítico con mis pecados, nunca. Pablo nos dice en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Y si tenemos fe en Jesucristo, buscamos ¿qué? Darle la gloria a Dios. Así que, mis amados, hay que reconsiderar cómo estamos pidiéndole al Señor. Si con fe o simplemente por mero formulismo, ritualismo, como le quisiéramos decir. ¿Cómo puede estar una persona segura de tener una fe si nunca ora a Dios primeramente? Y si ora, ¿cómo puede esperar que Dios conteste sus oraciones si no busca la gloria de Dios? Mi amado hermano, una persona que tiene paz verdadera, que no codicia constantemente, que no es celosa constantemente, que no desea lo del otro, desea poseer al otro, va a estar tranquila cuando se enfoque primeramente en sí, para la gloria de Dios. Le va a ser imposible de otra manera. Y acá viene el otro punto. Dios se niega a escuchar a hombres que están ansiosos por buscar sus placeres egoístas. Es decir, pedimos por todos los demás, pero nunca por lo nuestro. Es decir, lo nuestro va a seguir ahí y va a ser nuestro placer, va a ser o sea, si no es lo primero nuestra oración, es lo primero nuestro pecado. Donde la avaricia y la envidia son ídolos y son considerados abominación ante los ojos de Dios. Dios no desea escuchar las oraciones de los que tienen propósitos egoístas. Señor, que mi esposo o mi esposa mejoren, pero yo no. Primero él, no yo. Señor, que mi iglesia sea perfecta, pero yo no. Que mi iglesia mejore en estas circunstancias,
mejor en cómo el pastor sirve o predica, o como los líderes aconsejan o guían, pero yo no tengo nada que mejorar, Dios. Hemos creado un ídolo y somos nosotros mismos y nuestras pasiones. Dios no desea escuchar las oraciones de los que tienen estos propósitos, que piden por los errores de otros, pero nunca derraman su corazón considerando todos sus pecados y viéndolos como lo más prioritario, porque el otro puede mejorar, yo me voy al infierno si no pido por eso. Evidencio que no tengo salvación. Dios no escuchará a quien busca, Dios exhortará más bien a que otros precisamente se vean exhortados, y a eso se escuchará. En cambio a los demás, los que oran para su propio bien y no para la gloria de Dios, sino para su placer, a estos desechará. Así que viene acá Santiago, hablando como el buen pastor que es, uno bien fuerte, uno con mucho carácter, nos habla en el versículo 4 de esta manera: oh almas adúlteras. Demasiado fuerte para mí. Yo leí esto, oh almas adúlteras, parece Cristo hablando víboras, serpientes, fariseos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá empezamos a hablar de la amistad con el mundo. Y el cristiano no puede pasar esa línea divisoria. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Porque nadie puede tener dos amos, nadie puede someterse a dos verdades. Odiará a uno y amará al otro. No será devoto de los dos, sino que despreciará a alguno. Un cristiano no puede tratar de satisfacer sus ambiciones egoístas y seguir siendo leal a Dios. Con el solo hecho de que sus celos, sus envidias y su egoísmo sean contemplados en sus acciones, ya le está dando la espalda a Dios. Así que ser egoísta, celoso, ambicioso y codicioso, Santiago lo compara con un problema que moral. Y si es moral, es de acuerdo a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Y Santiago acá habla con un lenguaje espiritual y figurado para que lo entendamos, para que podamos entender la gravedad de nuestros deseos. Pensemos en la relación del término adulterio. Sabemos que es adulterio. Es ir lejos de nuestro hogar, estando en matrimonio, y unirnos con otra persona. Y el término adulterio para los judíos se entendía como Dios como esposo fiel e Israel como una mujer infiel. Jesús tildaba a los fariseos y saduceos y maestros de la ley de generación malvada y adúltera. Es decir, esta comparación era bastante fuerte para la iglesia de ese momento. Así que esta expresión no nos está hablando de la iglesia, sino de los que hacen parte de ella, y siendo más propensos sus deseos y pasiones a practicarse que a glorificar a Dios y presentarse dependientes y santos de Él. Acá nos dice: la amistad con el mundo es odio hacia Dios. ¿Qué esposo permite a su mujer tener una relación ilícita con otro hombre? ¿Conocen un caso? Yo la verdad quedaría sorprendido. Para mí no sería un esposo. Y en esta instancia estamos hablando de Dios, no de cualquier esposo. O pensemos en una mujer que se olvida del amor matrimonial y entra en una relación adúltera. ¿Qué pensamos de esa mujer?
¿Cuál creemos que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo y los deseos que éste permite? Dios no tolera la amistad con el mundo, mis amados hermanos. La palabra mundo no habla de, ¿se han escuchado eso de usted no tiene que tener amistad con el mundo? Y lo relacionamos a amigos, familiares, a escuchar música, a ver películas. Esto es lo que uno piensa normalmente, como que no, usted no tiene que tener amistad con el mundo. ¿Sabe de verdad qué es la amistad con el mundo de verdad? La amistad con el mundo se refiere a este contexto. Todo sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores, costumbres, que en la aplicación se organizan y se ejercen sin un Dios. Entre más el hombre ama sus deseos, más hace parte del mundo y menos tiene en cuenta a Dios. Muchas veces pensamos que ser amigo del mundo era irnos y solamente meternos en una discoteca o escuchar música secular o ver una película subida de tono. Mis amados hermanos, el mundo está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y es mucho más peligroso y es mucho más radical y debemos tenerlo más en cuenta porque probablemente estamos más amigos del mundo que de Dios. Así estemos cada domingo en la iglesia, así oremos todos los días, pueda que el mundo sea más nuestro amigo. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Adulteramos en nuestro corazón. Y nuestra familia e iglesia muchas veces lo ven. Es deshonroso y no es digno de alabanza. Así que, hermanos, Dios considera al que es amigo del mundo su enemigo. Y esto me parece increíble porque de verdad yo nunca lo había visto así. Uno lee Santiago y no entiende la gravedad de sus acciones. Uno no entiende que cuando hay ira, cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando uno codicia, cuando uno quiere el mal del otro, uno está literalmente adulterando. Uno literalmente está haciéndose uno con el mundo, aun cuando estamos unidos a Cristo. El reformador John Knox decía: un hombre con Dios a su lado siempre está en mayoría, es decir, siempre tendrá la capacidad de perseverar y resistir. Es decir, no hay nada mejor que ser amigo del Señor. Así que, aún estando en la iglesia y sirviendo, si el creyente ha decidido vivir para sus deseos, que lo acercan a la imagen de una persona que hace parte de este mundo, porque ese es el punto. Cuando nosotros distinguimos ahí si a una persona que es mundana y vemos un creyente que se comporta como una persona mundana, hace parte del mundo. Y no necesariamente tiene que ser amigo de esa persona. Sus características ya nos hacen entender que está más cerca de allá y que si se hiciera al lado del mundo, sería igual a ellos. Su imagen parece más mundana que creyente. Qué fuerte eso. Enemigo de Dios. El que no es reconocido como hijo. El que no es reconocido como creyente. El que no es reconocido como nación santa. El que no es reconocido como el que ha sido santificado y perfeccionado. El que está literalmente fallando en el plan del Señor. En la voluntad del Señor. ¿Saben, mis amados hermanos? El que es considerado enemigo de Dios es fácil identificarlo. No es provechoso para su casa, no es provechoso para su iglesia. Todo lo que hace en sus deseos es pecar, dañar y quitar la paz. Yo le decía a unos familiares hace poco que decían: es que en las iglesias hay muchos problemas. Es que uno, ¿para qué se va a una iglesia? Yo les decía: no, a mi iglesia no, les decía yo. Yo les decía, porque sé que en mi iglesia el que se atreva a levantar la voz, a dañar a otros, automáticamente ya es señalado por la misma palabra y se siente expuesto. Si yo como pastor empiezo a dañar el rebaño,
yo seré expuesto por la palabra. La palabra me juzgará, no los hermanos, la misma palabra. Y si un hermano se anima a dañar a otros, ese será señalado por la misma palabra y todos los demás sabrán que es enemigo de Dios. Qué seguridad, qué bueno que el Señor trae esto a nuestra iglesia, pero también qué duro para el que siente que esto ataca su corazón y su circunstancia. Tal vez no en la congregación, pero sí en su hogar. ¿Cómo debe sentirse el creyente ante esto? Sepan, mis hermanos, qué cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo y pensar que no estamos en esas manos solo porque conocemos de la palabra, pero vivimos como el mundo. Solo por no reconocer que nuestros deseos y pasiones y ambiciones son tremendamente pecaminosos y nos alejan de la imagen de Cristo. Les invito a que vayamos a Juan, 1 Juan 2:15. Y nos dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos ayude a ser vigilantes con nuestros deseos, a desecharlos. Veamos lo que dice Santiago para confirmar lo que nos ha dicho. Versículos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago desea que Dios hable a la iglesia también de manera más clara y directa, no por sus palabras, sino por la misma Escritura. Y nos habla de que Dios ha puesto un espíritu en el hombre. Pero ¿qué ha hecho este espíritu desde que estuvo Adán y Eva? Ir hacia el pecado. Anhela celosamente nuestra vida. El espíritu del hombre tristemente es pecaminoso, es terrenal, es carnal. Desea que nuestros miembros practiquen todo el tiempo las pasiones. Este espíritu era bueno y el hombre lo ha corrompido. Y celosamente ambiciona todo para sí. Tiende a ir hacia la envidia. Porque los celos se traducen también en envidia. Zacarías Ursino, un teólogo alemán del siglo XVI, hablaba lo siguiente sobre este texto de esta manera. Él se preguntaba si podía cumplir con lo que Dios pedía. Llegó a esta conclusión: no, decía él. No puedo cumplir lo que Dios pide. Él decía: tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. El espíritu del hombre anhela los placeres de este mundo y busca perversamente su amistad. Y esto se traduce en ¿qué? Rechazar a Dios y rechazar a nuestro prójimo y dañarlo sobre todas las formas. El espíritu del hombre desea que estemos en constante comunión con el pecado y lejos de la voluntad y la glorificación del nombre de Dios. Santiago dice esto de la Escritura, Dios dice esto de nosotros. Así que, ¿qué esperanza nos queda, no? Diremos: bueno, pastor, yo tengo todos estos problemas. Me he identificado con lo que estamos y yo siento que de verdad todos nos podemos identificar con este problema. ¿Qué esperanza nos quedaría? Si el espíritu del hombre es carnal, Dios nos da una gracia mayor. Dios viene hacia nosotros precisamente porque estamos en una profunda necesidad. Y de la plenitud de su gracia recibiremos bendición tras bendición a partir del amor redentor del Hijo. Dios se burla de los burladores
De los orgullosos escarnecedores, los que se burlan de su ley y mandamientos. Pero a los humildes, a los que consideran la ley, a estos dará gracia. ¿Qué nos diría esto? Una persona que está llena de orgullo es muy diferente a la que vive humildemente en dependencia total de Dios. Dios odia a los orgullosos y detesta a los que son de corazón orgulloso. El orgullo trae pleitos, nos dice Santiago. Santiago nos dice que a estos Dios resiste porque promueven pleitos. Mis amados hermanos, si usted sigue muy orgulloso diciendo yo no deseo cambiar esta circunstancia en mi vida, usted ya ha entendido por este texto qué va a pasar con su vida. Si usted dice mi pecado no es tan importante y va a seguir así y no cambia, y usted no se somete a Dios de una manera especial con ese pecado, sepa que usted es orgulloso. ¿Y qué significa ser orgulloso? No considerar la ley de Dios, la ley moral de Dios. Estos son los escarnecedores, los que dicen no sean codiciosos, no sean celosos, no sean ambiciosos, no sean envidiosos del otro. Y Dios les dice no sean así, y ellos dicen seguiré siendo así. Esta será mi marca de vida. A estos Dios dice estos no viven bajo mi ley. Pero mi amado hermano, si usted ha escuchado esto en esta mañana, Dios nos dice revístanse de humildad. Es lo que nos queda, aprender a odiar nuestro orgullo y nuestro pecado y decir Dios, tengo una profunda necesidad, extiende tu gracia a este pecador. ¿Saben? Muchas veces nos preocupamos por servir, por ser el mejor esposo, la mejor esposa, por proveer todo a nuestro hogar, por ser el hermano más piadoso, pero si nosotros no nos revestimos de esta humildad, sepa que la gracia no va a crecer en su vida y en mi vida. Sepa que nada va a cambiar en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Es terrible esas iglesias donde de verdad nadie tiene nada que cambiar, donde hay perfección, donde solo hay jueces. Qué bueno es que el Señor nos haga humildes y nos diga o nos haga entender que debemos decir tenemos una profunda necesidad, Señor, como iglesia, extiende tu gracia a estos humildes pecadores. Así que viene el acercamiento glorioso a Dios, el que nos permite entender como una señal divina. Las señales de tráfico, por ejemplo, han ido por la carretera en una ruta, nos indican cómo llegar, ¿no? Y qué no hacer para llegar de una forma segura al destino, rápido. Así que Santiago nos provee una serie de señales que nos ayudarán a llegar al final del camino. Vamos a leer el versículo 7 al 10. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Las señales que hemos leído, pero que son pasadas por alto, traen terribles consecuencias. Si vemos una ruta y nos dice vaya a 30 y vamos a 60, puede que haya un problema. Si nos dice hay muchas curvas, pero nosotros vamos en línea recta, ¿qué va a pasar? Si inclusive vemos una doble línea y adelantamos, ¿qué va a suceder? Las señales pasadas por alto nos llevan a barrancos de la vida y estos nos van a traer una profunda infelicidad. Pero las señales que son obedecidas nos dan seguridad y nos permiten llegar a Dios, a nuestra felicidad, a nuestra paz. Las señales terminan siendo mandatos
Y estas son la sumisión, primeramente. Santiago le habla a los creyentes que están cegados por su orgullo, que dañan directa o indirectamente a sus familias y a sus congregaciones. El que no tiene orgullo se somete a Dios. Y esto debe ser una vez y para siempre. Someterse es obedecer. Y esto debe ser algo voluntario, de una manera respetuosa. Orar para hacer la voluntad de Dios. ¿Saben, mis amados hermanos, cuando el pecado está ahí presente, qué deleitoso es hablar de otros, qué deleitoso es pensar mal de otros, qué deleitoso es someter a otros, ¿no? Para nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos sometemos al Señor, esto no sucede, mis amados. Nosotros decimos: Señor, soy yo primero el pecador, soy yo el que debe estar a tus pies, no el otro. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Dios. Sepan, mis hermanos, que si deseamos someternos verdaderamente a Dios, Satanás querrá interferir, nos tratará de llevar a la tentación, y esto no debe ser nuevamente una excusa. Es que me tenté, es que esto vino a mi mente. Sepa que si usted quiere someterse ante el Señor, usted debe resistir a Satanás. Si usted peca y no se resiste, usted nuevamente debe ir al interior verso, decir: yo quiero someterme más bien al mundo que a Dios. Si usted no forma carácter en su vida para combatir los celos, la ambición y la envidia, sepa que usted se somete al mundo y no al Señor. Cree el hábito, mi amado hermano, debo crearlo yo también, porque Satanás está interfiriendo todo el tiempo en su vida y tratará a como de lugar de crear las circunstancias para que usted entre en tentación. Por eso Satanás nos dice: resista al diablo. Miren, mis amados hermanos, que muchas veces la iglesia de Cristo, ¿cómo resiste al diablo? Señor, cúbreme con tu sangre. Esa es su manera de resistir al diablo. Invocar frases. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Evangelio tiene poder, pero tiene poder en nuestras acciones, no en nuestras palabras. Ese es el poder verdadero del Evangelio, que puede cambiar la práctica de los creyentes, no solamente sus palabras. Me cubro con la sangre de Cristo. Empezar a atar al diablo, empezar a decirle que se vaya, esto no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar realmente las circunstancias es someterse al Señor y resistir todas las acechanzas del enemigo con nuestras acciones, con nuestros verdaderos hechos. Esto es resistir al diablo. Qué fácil es decir: diablo, te resisto. Mi amado hermano, alguien lo ha empujado y usted le ha dicho: lo resisto. No, usted tiene que luchar. Usted tiene que tomar sus miembros y decir: no lo haré, no voy a ceder, no voy a correr hacia allá. La gloria debe ser del Señor. Yo voy a permanecer y someterme al Señor. Y ahí es donde entra la oración y empezamos a hablar de nuestro pecado. Señor, estoy a punto de pecar, mi pecado se va a evidenciar y no es culpa de Él, ni de Él, ni de Él, sino mía. Necesito someterme a ti. Por eso es importante identificar cómo el diablo influencia en nuestra vida, mis amados hermanos. Si hacemos esto, podemos resistirlo y someternos más y más. Cuando el creyente actúa celosamente, con ira, con envidia, el diablo lo va a saber. Pero cuando el creyente se somete a Dios y resiste la influencia del diablo, los efectos del pecado son menores y crece en gracia. Para someternos debemos acercarnos a Dios. El que vive en oración resiste al diablo. El que vive cerca de la edificación de la iglesia y su palabra sabrá cómo recibir la voluntad del Señor. Miren, mis amados hermanos, que muchas veces acá abrimos la escritura un domingo y hay hermanos que uno sabe que luchan con tantas cosas y no vienen a la iglesia.
Y uno dice, ¿cómo hubiera querido que el hermano hubiera recibido este mensaje? Hoy el hermano Marcos nos decía que muchas veces nosotros despreciamos la edificación del cuerpo de Cristo. Y es que necesitamos ser edificados porque es la única forma en que nos edifiquemos muchas veces. El predicador habla para que la iglesia sea edificada. Pero nosotros decimos, yo me someto a Dios, pero nunca vengo un domingo. Porque el sometimiento al Señor depende completamente de su palabra también, no solamente de nuestra oración. Dios nos rodeará con piedad, nos dará cuidado por su instrucción y su consejo y exhortación, para que tengamos temor de ceder ante el poder de Satanás. El que se acerca a Dios podrá someterse a Él, porque vive una vida de arrepentimiento, fe y obediencia. Cuando nos acercamos a Dios, experimentamos las bendiciones de su gracia, y esto nos llevará a someternos más a Él en toda práctica. También nos habla de algo, mis amados hermanos. Nos habla de los creyentes que nos santifican sus vidas para acercarse al Señor. Nuevamente es importante que nuestro pecado sea reconocido delante del Señor en arrepentimiento. El texto inclusive nos sigue hablando de algo, los que tienen doble ánimo. Miramos la ley de Dios, pero somos indiferentes a ella. Todo lo que Dios ofrece es bueno para nosotros. Así que tenemos que tener una actitud adecuada para recibir lo que el Señor nos da. Miren que muchas veces filtramos tan fácilmente la palabra de Dios y decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto me aplica, esto prefiero que no me aplique. Esto es doble ánimo, mis amados hermanos. El doble ánimo no nos permite aferrarnos y someternos al Señor de una manera adecuada e incondicional. Para mí esta semana, el doble ánimo que muchas veces tenemos como iglesia y que sí nos aplica como semillas de vida, es el doble ánimo con el cuarto mandamiento: no santificamos el día del Señor. A nuestra congregación asisten aproximadamente 120 personas. Y ese mandamiento lo ignoramos, por ejemplo. Vienen 60 una semana, vienen 60 otra semana. Y así somos indiferentes. Y hay doble ánimo ¿qué? En nuestra manera de someternos al Señor. Dios demanda que busquemos santidad reconociendo nuestro pecado, el pecado que ha de ser quitado. Y este puede ser un pecado. Pecar es infringir el cuarto mandamiento, no congregarse y no santificar el día del Señor. Otra señal que nos da Santiago, ya casi para terminar, es arrepentimiento. Si venimos a someternos a Dios, debe haber una lamentación. El creyente que ha sido exhortado no se regocija solamente, no salta de alegría, se lamenta y se postra en sicilio. Miren, mis amados, que yo les hacía una exhortación hace unos domingos. Recuerdo que terminamos una predicación muy exhortativa, que en mi corazón caló demasiado. Y lo que hicimos fue aplaudir. Y yo no quería aplaudir. Yo sentía un tremendo nudo en mi corazón porque yo decía, el Señor acaba de hablar tantas cosas malas en mí. Y miren cómo tomamos con ligereza la exhortación de parte del Señor. Aplaudamos para compartir la alegría de ¿qué? De que hemos sido reconocidos como pecadores. Si está hablando de nosotros, ¿cuándo a un asesino se le ha aplaudido por su pecado? ¿Cuándo el asesino ha aplaudido por pecar? Hoy, por ejemplo, ¿por qué yo aplaudiría por entender de que he sido miserable en muchos actos? Porque no me he sometido al Señor en muchas circunstancias. Más bien debería haber que en mi aflicción, una aflicción santa que me hace reconocer cuán lejos estoy del Señor. Santiago nos dice, afligidos y lamentad. Es una señal. El que no se aflige de su pecado, sepa, mi hermano, que no tiene nada de qué pensar si es hijo de Dios. El
aunque dice aquí no pasó nada, yo estoy bien, sepa que no está cerca de Dios. Pensemos en cuando alguien fallece. Este lamento que sentían precisamente los judíos cuando se decía que se afligían y lamentaban, no era para alegrarse. El cicilio y la ceniza eran forma de luto, es decir, hay un tremendo lamento por lo que acaba de pasar, por lo que acabo de identificar, por lo que acabo de conocer. Cuando Jonás trae el mensaje de salvación a Nínive, ¿qué hacen ellos? ¿Se regocijaban? No, todo el cuerpo de Cristo, ahí presente, que venía y volvía a su Señor en Nínive, decía: necesito lamentar mi pecado, el que ha sido expuesto delante del Señor. Así que si es bueno sentirnos tristes muchas veces, de manera santa, porque saben, mis amados hermanos, si nosotros lamentamos nuestros pecados, nosotros sentiremos un gozo posterior. Es decir, que no exista el pecado y que podamos combatirlo y que podamos resistir al diablo y que estemos cerca del Señor. Esto va a proveer alegría. Es decir, el Señor no nos está diciendo que seamos unos tristes porque simplemente no aplaudimos o simplemente nos mantenemos en completa aflicción, sino que el Señor nos está diciendo: aflíjanse porque eso va a ser bueno para ustedes. Entender lo malo que es su circunstancia es bueno para ustedes. Van a saber cuál es la cura y eso debe traer alegría a ustedes, porque después de la cura, ¿qué viene? El bienestar. Pensemos en el momento que somos exhortados. Romanos 7, 24 y 25 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto era lo que pensaba Pablo. Cuando experimentamos el dolor de nuestro pecado, solo queda experimentar el gozo de nuestra salvación. Y esto requiere tiempo, reverencia, solemnidad, reflexión, pero al final solo queda una cosa: Dios glorificado en nuestras vidas. Mi amado hermano, cuando termine la predicación, reflexione lo que acabamos de escuchar. Ore enfocado en que el Señor le ayude a aplicar todo lo que hemos hecho. Concluye de una manera simple este texto y nos dice: juzgando al hermano, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, y el que juzga la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué tiene que ver esto con la envidia? Muchísimo. El que juzga o el que mira el error en el otro, pero no mira su propio error, está juzgando injustamente. Juzgar es una tarea difícil, pero necesaria para el cuerpo de Cristo. Pero no debe ser tomada a la ligera. Porque tenemos que entender que la necesidad de la ley de Dios moral en nuestras vidas nos debe regir a todos, no solamente a unos, a todos. Creemos que nuestros hermanos, nuestros esposos o esposas e hijos no se rigen por la misma ley que la nuestra. Pensamos que nuestra iglesia no se rige por la misma ley. Mis amados hermanos, a todos nos aplica por igual manera. Y eso requiere ¿qué? Humildad. Humildad. Por eso es bueno, mis amados hermanos, que cuando veamos el error en otro, primeramente veamos nuestra codicia. Que cuando veamos el error en otro, primeramente entendamos de que necesitamos de la misma ayuda y someternos de igual manera al Señor. La difamación y murmuración es solo falta de humildad. Qué terrible es que una iglesia o en nuestras familias exista la difamación. ¿Saben? No hay nada mejor que ir a donde nuestro hermano, a donde nuestra esposa y esposo y decirle: este es tu error. Esto es lo que la ley de Dios demanda y debes mejorar en esto con amor. A diferencia de decir: este hermano está pecando,
esta forma. Qué terrible es, ¿no? Hablar a las espaldas de los demás solamente demuestra que falta de humildad, falta de amor. No podemos hablar de nuestro hermano o de nuestro esposo o de nuestra familia o de nuestra iglesia a sus espaldas. ¿Por qué? ¿Saben qué significa diablo? Calumniador. Es decir, en el momento que calumniamos estamos haciendo las obras del diablo. El hacer mal a nuestro hermano es estar en contra de una ley real. Y por eso Santiago nos dice, ustedes juzgan la ley, pero pareciera que más bien esta ley los juzgara a ustedes, porque ustedes no van de acuerdo a la ley real. Se hacen jueces como si ustedes hubieran dado la ley. Y estar en contra de la ley real es fallar al amar a tu prójimo como a ti mismo. Solo Dios puede proveer un juicio real y directo con nosotros. Y todo lo que juzguemos debe ser conforme a la ley de Dios, la que provee para formar sabiamente a su pueblo. Les decía a los hermanos hace poco de la membresía. ¿Por qué es importante la membresía? ¿Saben, mis amados hermanos? Porque ya podemos juzgar a la iglesia con justo juicio. Es decir, ya sabemos cuál es la ley moral de Dios, y el hermano que no participe o practique la ley moral de Dios debe ser disciplinado y exhortado, pero nunca de acuerdo a la opinión del pastor o del hermano, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, si usted no viene un domingo a la iglesia, sepa que va a encontrar exhortación, porque ya llegamos a ese punto de la iglesia, ya llegamos a ese punto de la membresía. Va a ser exhortado. Mi amado hermano, si usted codicia y envidia y es celoso, o daña a su familia, o daña a otro hermano de la iglesia, usted va a ser justamente juzgado, no de acuerdo a lo que yo diga como pastor, sino de acuerdo a la ley moral de Dios. Y estas disciplinas van a ser ¿qué? Sabias y buenas para el cuerpo de Cristo. Nos ayudarán a crecer. Mis amados, les invito a que nos pongamos de pie.